Hoy vamos a explorar una idea bastante fuerte, la de que existe un camino destructivo para el hombre moderno. Nos vamos a meter de lleno en un texto que no solo afirma que este camino es real, sino que su origen, su origen está en el mismísimo corazón de nuestra sociedad. Muy bien, entremos en materia. La pregunta central que el propio texto intenta responder es esta. ¿Cuál es exactamente ese camino? ¿De qué estamos hablando cuando decimos que algo destruye al hombre moderno? Y la respuesta que se nos da es directa. El problema, el origen de todo, es la modernidad en sí misma. Es lo que el texto llama la civilización del consumo. Entonces, para que quede claro, este camino destructivo se define como el sendero de la modernidad, que según se argumenta, conduce directamente a una cosa, el rechazo de la llamada masculinidad primigenia. Y la consecuencia final de esto sería ni más ni menos la extinción del propósito y el honor masculinos. Ok, vamos a desglosar esto. El primer paso en este supuesto camino sería entonces el repudio social generalizado de lo masculino. El texto apunta a que ciertas corrientes de pensamiento, a las que califica de globalistas y feministas, buscan activamente eliminar esta masculinidad original. Esto se vería en la constante petición a los hombres para que cambien para mejor. Un cambio que, se argumenta, en realidad es un llamado a abandonar su propia identidad masculina. Y aquí llegamos a un punto bastante fuerte del texto. Afirma que esta presión social es vivida por muchos hombres no como una mejora, sino como una especie de autoodio impuesto, casi como una opresión. Ahora, para ilustrar esta transformación, el texto utiliza una metáfora muy pero muy potente. Es la idea de pasar de ser un lobo a ser un pug. Fijémonos en el contraste. Por un lado tenemos al lobo, poderoso, táctico, un ser preparado para la supervivencia. Y por el otro, al pug inútil. ¿Qué representa este pug? Pues al hombre moderno que se describe como pasivo, desconectado y, en palabras textuales, un esclavo de buen comportamiento. Y esta cita es clave para entender la distinción que hace La Fuente. Ojo, porque argumenta que no es lo mismo ser un buen hombre que ser bueno en ser un hombre. La preocupación por lo primero, por ser un buen hombre bajo los estándares modernos, es lo que, según esta visión, conduce a la esclavitud. ¿Y cuál es el futuro de este pug? Pues, de acuerdo con el texto, es un camino de sumisión continua, una vida con los sentidos entorpecidos, desconexión y disculpas constantes, hasta llegar al punto de tener que pedir permiso para simplemente ser un hombre. Este viaje tiene un destino final, una sociedad que el texto bautiza con un nombre muy particular y bastante provocador, la sociedad bonobo. ¿Y qué es esta sociedad? Se la define como un lugar de paz, abundancia y sobre todo una economía del placer. Pero el texto sugiere que su función real es ofrecer un sinfín de distracciones seguras para mantener a la gente en un estado de olvido, de conformidad. A ver, en esta sociedad, ¿qué pasa con los impulsos masculinos tradicionales? El argumento es que no se eliminan, sino que se redirigen, se canalizan hacia cosas más seguras, experiencias vicarias, como ver deportes o películas de guerra, o se intelectualizan, convirtiéndose en competencia económica o política, siempre lejos del conflicto físico real. Y esta idea es, quizás, el núcleo del argumento. Se plantea que aquellas actividades para las que los hombres habrían evolucionado, como la caza, la lucha o el enfrentamiento directo con el peligro, son sistemáticamente eliminadas o se vuelven increíblemente raras. Bueno, todo esto nos lleva inevitablemente a la pregunta del costo. ¿Cuál es el precio a pagar por este modelo de civilización que se describe? Y la respuesta del texto es tajante. Es un intercambio, una transacción directa. Esta civilización, con toda su seguridad y comodidad, se compra el costo de la virilidad. Las consecuencias a nivel personal se pintan de una forma bastante cruda. Una debilidad que crece, más miedo, la renuncia al control sobre la propia vida y finalmente vivir en lo que el autor llama un estado de deshonor, sintiendo que el potencial masculino se está desperdiciando. Esa sensación de deshonor se explica bien en gran parte de la comparación. Del saber o creer que los propios antepasados eran, en palabras del texto, hombres más fuertes y valientes. Así que, al final, el mundo que se describe es uno que es fácil y seguro, sí, pero también resbaladizo. Un lugar donde la ausencia de un riesgo real, de algo que de verdad esté en juego, hace que las acciones se sientan, intrascendentes, como si nada importara de verdad. Y con esto cerramos.
Este análisis nos deja con la pregunta final que el propio material parece plantear. Si se llega a ese futuro tan fácil y seguro, ¿qué valor pueden tener las acciones humanas cuando, en el fondo, ya no hay nada en juego? Una pregunta sin duda para reflexionar.